Mi nombre es Juan, algunos me llaman Juan Esteban. El apellido es muy difícil de acordarse. La pizza nunca llega si digo Wagenbelt. Juan Esteban, para servirles. Me pidió el hermano Joan que hoy demos una breve charla, es una charla más larga, pero le vamos a dar la versión corta sobre la interculturalidad. La red de multiplicación tiene una junta directiva a la que yo respondo y rindo cuentas. Ellos me hacen las preguntas difíciles 3 veces al año. Pero gracias a Dios se han hecho también buena amistad. Más que un policía, son amigos en la misión. Y esa es una linda manera de trabajar y de sentirse respaldado. Y me dieron el año pasado, por primera vez en mi vida, una licencia, no sé si en España le dicen licencia de estudios, como un sabático, Sí. o cómo sería. Sí, como un sabático. Eran 4 meses y entonces había como 5 opciones que podía hacer, pero decidí irme con 10 países, 10 libros. 4 meses para visitar 10 países y leer 10 libros sobre la inteligencia cultural. ¿Cómo es esto de la inteligencia cultural que está sonando mucho alrededor del mundo, en el mundo de negocios particularmente? Y lo que me di cuenta es que en este tema, las personas que están interesados en la misiología ya tienen mucha ventaja, y estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido un curso de misiones transculturales, algún curso de antropología cultural, ¿no? Que es la disciplina que informa mucho esa rama de la disciplina de la inteligencia cultural. Pero en el resto del mundo corporativo, en el mundo de los negocios, hay un acercamiento diferente que tiene que ver más con el comportamiento humano desde la psicología social, para entender cómo hacer negocios entre un chino y un africano, o un ruso y un holandés. ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo nos saludamos? ¿Entramos rápido al tema o hay que comer primero y varios cafecitos y luego al final se trae el tema de importancia de cómo hacer el negocio? Esas cosas son importantes y hay negocios que van bien y otros que van muy mal debido a falta de comprensión de inteligencia cultural. ¿Cuánto más no será en la transmisión del Evangelio cuando vivimos en contextos cada vez más globalizados, donde tenemos que entender la posición del otro, la cosmovisión del otro, y tratar de entender al otro antes de ser entendido, para luego poder tener alguna inteligencia cultural en la transmisión del Evangelio, el hacer discípulos y la multiplicación de iglesias? Así que espero que ese sea un tema interesante para algunos de ustedes, y mi oración al Señor es simplemente que haya una idea o algún testimonio o algún relato de lo que voy a compartir con ustedes que le haya servido o le haya ayudado en su imaginación de algunas cosas que usted quisiera tal vez profundizar en el futuro. Doy gracias a Dios también los hermanos de Lausana que están aquí. Mi trabajo de día es como presidente y fundador de la red de multiplicación, y nosotros queremos lavarle los pies a los que llevan el Evangelio a través de la multiplicación de iglesias. Ese es mi trabajo de día. Mi trabajo de noche, casi todos de ustedes tienen también 2, 3 sombreros, ¿no? Lausana me pidió hace unos años atrás de trabajar como líder catalítico global junto a 2 o 3 otros en el área específico de la área temática de plantación de iglesias. Y estamos tratando de formar mesas redondas, país por país. Ya hay en 77 países, este año vamos para 100, donde se hacen una pregunta hermosa. ¿Qué requeriría poder alcanzar nuestro país con el Evangelio de Jesucristo a través de la multiplicación de iglesias? Y luego damos algunas herramientas para que el Espíritu Santo ayude a ese grupo a contestar esa pregunta localmente, contextualmente. Y bueno, el ejemplo que damos alrededor del mundo no me lo van a creer, pero uno de los ejemplos principales que damos para decir dónde está funcionando esto bastante bien es la plaza en España. Así que felicito al pastor Carlos Fumero y al presidente de Lausana, que está también, pastor Jauma, que está aquí entre nosotros. Bueno, sin más, vamos a entrar en el tema. Hay unas hojitas sueltas, creo que son unas 4 hojas que ustedes pueden seguir ahí. Solo voy a estar trabajando como estoy haciendo la versión corta, vamos a trabajar las primeras 2.
y las otras dos se las dejo como información para los que les gusta ir un poquito más profundo. Pero entonces vamos a comenzar con un pequeño dibujito que si solo me dejaran usar una lámina, la charla le titulé El Evangelio y la comunicación transcultural. Se me olvidó, hay un libro que la Red de Multiplicación sacó, el doctor Gary Teja y un servidor, fuimos editores de este libro. Si lo quiere, se lo dejamos como un regalito. Toda esta presentación está disponible a través de Joan Castro, así que si quiere, todo esto lo tiene disponible y lo puede bajar luego. Pero el libro este presenta un acercamiento entre académicos y gente que practica plantar iglesias en 14 diferentes tipos de grupos. ¿Cómo se planta iglesias entre los hindúes? ¿Cómo se planta iglesias entre los musulmanes? ¿Cómo se plantan iglesias en contextos seculares pero romanos católicos? ¿Cómo se plantan en los países de lo que era la Unión Soviética pero que tienen religión ortodoxa? ¿Cómo viaja el Evangelio ahí? Hay 14 capítulos de referencia que le pueden ayudar. Mira, aquí hay una copia. Gracias, Carlos. Joan. Un mundo de dioses, plantando iglesias en un mundo pluralista. Si le interesa una copia, hable con Joan y él se lo hace llegar. Recuerde que la red no vende nada. Nosotros no vendemos nada. Lo que queremos es bendecir a los sembradores de iglesias. Si están dispuestos ellos a sudar la gota gorda, como dicen en algunos lados, de ir a plantar iglesias, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte. No queremos que el dinero sea una cuestión de imposibilitar el avance del Evangelio. Pues si tuviera solo una lámina, esta sería. Les doy un momento para que la observen. Me encanta. A mí la que más me encanta es esta parte aquí, que la puso como de lado nomás, que se le cayó ahí. En cualquier mundo del arte te enseñan a hacer una manzana, una banana, una pera y poder hacer estas cosas. Y aún ahí, ¿qué es lo que se ve? Entonces, el rinoceronte mira su realidad y en este cuadro vemos que no logra distinguir la realidad externa y lo que él trae, que siempre está en cada arte que él realiza. Siempre aparece, ¿cómo se le llama? El cuerno. El cuerno del rinoceronte aparece en todo lo que él hace. Y yo me hago la pregunta mirando esto, más allá de lo chistoso de esta imagen, ¿qué serán las cosas que nosotros venimos ya a transmitir el Evangelio a otra cultura, o cuando otras culturas vienen a nuestras naciones, y no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos poniendo de nosotros, que pensamos que es del Evangelio, pero realmente no es nada más que parte de nuestra cultura, pero lo hemos hecho como si fuera parte del Evangelio? Claro, desde el día de Pentecostés, ya en Hechos 2 vemos, ¿no? Podríamos empezar desde Génesis y la Torre de Babel y todo lo que pasó y la relación de Dios con las naciones, el llamado, la gran comisión de Génesis capítulo 12, ¿no? En las promesas a Abraham. Pero aquí creo que estaba muy claro de que después de la resurrección de Jesucristo que celebramos no hace tanto tiempo, podemos ver que el poder del Evangelio viene a través del Espíritu Santo. Inmediatamente vemos que parte de la naturaleza del Evangelio es que es para todo el mundo. Muchas religiones se reducen a un lenguaje o se reducen a un lugar, o ciertos demonios se apropian de un sitio y son regionales. Pero el Dios al que nosotros servimos, el Dios vivo, el único Dios, el Dios verdadero, dice que todo el mundo es de Él. Esto es un reclamo que lo han dicho cristianos por ya más de 2000 años, y el día de Pentecostés nos muestra que era para todas las naciones. Entonces, los fundamentos teológicos para estudiar esto, y no lo voy a profundizar mucho porque estamos entre muchos de ustedes que han estudiado estos temas, pero a mí es como una silla, ¿cómo se le diría esa de tres? Un trípode o un taburete de tres patas, ¿verdad?
esto hace que sea un asunto serio. Uno, el concepto de imago Dei. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Mis hermanos, si solo ese punto lo entendieran todo el mundo, wow, tal vez Rusia no estaría tirando tantas bombas para Ucrania y en Sudán las cosas serían muy diferentes, los niños que se están muriendo de hambre. Si creyéramos de verdad que todo ser humano, aun el que lleva otra bandera política, es portador de la impronta de Dios, ¿cómo cambiaría nuestro comportamiento hacia los demás? Y si creyéramos eso de nosotros mismos, que nosotros somos también portadores de la imagen de Dios, la dignidad nuestra también no nos pensaríamos demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo, porque tendríamos una perspectiva equilibrada de imago Dei. Segundo, la encarnación. El hecho de que Dios no se quedó en el cielo 5 estrellas, sino que bajó y se encarnó. Juan 1:1, el verbo hecho carne. O Juan 1:14, puso su carpa, su tienda, su tabernáculo en medio de su pueblo. Vino y estuvo con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús. El milagro de la encarnación también nos da un modelo cristocéntrico de cómo acercarnos a otras personas, aunque son diferentes. Y tercero, obviamente, la escatología del reino. En Apocalipsis, la imagen final del nuevo cielo y de la nueva tierra es que todos los reyes de la tierra traen sus tesoros de todo el mundo a el trono divino, donde hay gente de toda lengua, toda tribu, toda nación. Así que cada uno de estos podría ser un capítulo. Si uno fuera a enseñar un curso formal, pues ya diría esto puede ser una clase en cada uno de esos temas, pero ampliamente creo que es un buen trípode para nosotros manejar un acercamiento cristiano a la inteligencia cultural. Entonces nuestra búsqueda es hacer una respuesta a esta pregunta: ¿qué hacen los líderes culturalmente inteligentes? Lo primero que recomendamos es un líder culturalmente inteligente que quiere transmitir bien el evangelio transculturalmente, es tomar perspectiva. Tomar perspectiva solo significa que reconozco que el otro ve las cosas de forma diferente. ¿Hay alguien que está casado aquí? Por ahí yo empiezo, ¿verdad? Cuando uno está casado, no me digas más nada, ya entendí este punto. Es más, en algunas hay unos ejercicios que luego vamos a hacer y a veces le pregunto y el hombre responde de una manera y la mujer a veces responde de otra manera y ahí mismo empiezan a discutir de que cuál es el que tiene la razón. Pero esto me pareció tan sencillo y nunca lo había pensado hasta que lo vi el año pasado. Uno ve un 6, el otro ve un 9 y no está dispuesto a ver. Se puede empezar un argumento por algo tan sencillito, pero no está viendo la perspectiva del otro. En una escala del 1 al 10, ¿cómo valoraría usted la eficacia de su ministerio trabajando interculturalmente? ¿Ha llegado gente de otra cultura a su ciudad? ¿Ha llegado gente de otra cultura, de otra forma de mirar las cosas, de otra cosmovisión, tal vez de otro lenguaje, a su pueblo? ¿Cómo están manejando el alcance del evangelio a ese grupo? Entonces, la inteligencia intercultural es la capacidad de funcionar y relacionarse eficazmente en situaciones culturalmente diversas. Así de sencillo. Antes tenía definiciones sobre esto de Clifford Geertz y otros de la Universidad de Harvard y todo eso, más académico, y mi consejero, mi mentor en inteligencia cultural me dijo: Juan, todo eso está bueno, pero vamos a mantenerlo lo más sencillo posible para transmitirlo, que corra. Algunas veces las definiciones demasiado elegantes, aunque pueden ser útiles para la academia, no son lo más práctico. Entonces me dijo, mejor usar la metáfora del mapa. Y esto me encanta. Así como un mapa guía a las personas a través del espacio geográfico, la cultura es un mapa mental que permite encontrar el camino en una sociedad. Y usted tiene un mapa mental
usted tiene unos lentes puestos, pero lo que pasa es que a veces el agua, el pez no se da cuenta el agua en el que está nadando. Piensa que todo el mundo lo ve en el mismo agua, pero después nos damos cuenta, oh, hay diferentes tipos de agua. Y vamos a estar viendo unos ejemplos de eso en un momento. Entonces, descifrando las diferencias culturales, Erin Meyer, que enseña en París, en Francia, ella dice en una gran universidad y en un lindo libro que ella escribió, El mapa cultural, no es desde una perspectiva cristiana, pero es de mucha ayuda, dice que a medida que la globalización transforma nuestra forma de trabajar, necesitamos la capacidad de comprender las diferencias culturales para colaborar eficazmente con clientes, proveedores y colegas en todo el mundo. Vamos a hacer un ejercicio. Usted tiene ahí un dibujito. Quiero que solo tome 30 segundos, no lo piense demasiado, haga lo que venga lo más natural. ¿Cuáles de estos tres elementos de estos cuatro van juntos? Por favor, póngales una marca o un círculo. ¿Cuáles tres elementos van juntos? Muy bien, algunos de ustedes ya tienen eso decidido hace rato, ya lo tienen. ¿Cuáles tres pusieron juntos? A ver, hermano. La sierra, la madera. Así que la sierra, la madera y el hacha. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué puso estos juntos? Hacen parte de la misma cadena. Ok, parte de la misma cadena, del mismo trabajo. Ok. ¿Hay alguien que puso algo diferente? A ver. La sierra, la pala y el hacha. Ok, la sierra, la pala y el hacha. ¿Por qué usted lo puso así? Son herramientas. Herramientas. Ah, ok. ¿Alguien puso así como él? Sí, muy bien. ¿Y algunos pusieron como el primero? También, ok. Varios. ¿Había algo más? Sí. Tercera versión. Tercera. Tronco, Tronco. sierra y la pala, porque es jardinero. Ah, un jardinero. Muy bien, muy bien. Esa nunca la había escuchado. Miren, las primeras dos es lo que la mayoría de los estudios cuando hacen esto en la educación en particular la disciplina de educación transcultural, han hecho muchos estudios sobre esto y lo que han visto es no hay una respuesta correcta. Las dos respuestas están correctas y estas son las dos más frecuentes. La del jardinero es bastante innovadora. Pero lo que dicen es el pensamiento abstracto, a los que rápido van al abstracto, dice herramientas hechas por seres humanos y ponen esto. Son los que aprenden más rápido en pensamiento abstracto. El pensamiento concreto, en algunos países también le dirían pensamiento práctico, ponen esto, esto y esto, porque estas dos herramientas ayudan a cortar esto, pero esta no te sirve tanto para el corte del tronco. Es más, el estudio era tan severo que en algunas tribus en África, donde hicieron este estudio, uno de los señores, y no necesariamente de pensamiento abstracto, sino de pensamiento abstracto, que era cortador de leña, dijo, es obvio, ¿cómo nadie va a poner esto? Es muy obvio. Esto y esto van juntos. Estos van juntos y cualquiera que piensa de otra manera no conoce su tema. Es increíble, pero así de fuerte pensaba eso. Muy bien, vamos a la próxima. Los factores que moldean el código cultural entonces son las normas del país, las normas regionales, pero también las diferencias individuales y las normas de la industria. Entonces, por ejemplo, hay cultura que uno no puede decir todos los japoneses son así, porque hay algunas personalidades que son diferentes, entonces no puede hacer un estereotipo. Lo que sí puede decir es generalmente en la cosmovisión de los japoneses piensan de esta manera. Y dentro de eso van a haber variaciones por las personalidades. Lo mismo puede pasar entre nosotros. Ah, es que los de las asambleas de Dios hacen la manera de esta cultura. Los de los hermanos lo hacen de esta manera, porque tienen su cultura. Ah, los bautistas, ¿verdad? Lo hacen de esta manera. Entonces,
nuestras organizaciones también tienen sus subculturas de la manera como se piensa aquí, cómo se hacen las cosas, y hay una razón por la que esas cosas se hacen de esa manera. La cuestión para el que viene de afuera es descubrir cuáles son los razonamientos para esos comportamientos. Muy bien, vamos a hacer un juego de números. Algunos de ustedes ya han hecho esto, pero usted tiene ahí dos cuadros con números. Empecemos con el que está a la mano izquierda, ¿ve? Donde no hay cuadros, solo un cuadro grande, un rectángulo grande lleno de números. Primeramente, todos respiren profundo porque esto no es una prueba de su inteligencia. Es solo un juego, ¿sí? Así que... Lo que les voy a decir es que primero busquen, cuando yo les diga, todavía no empiecen, yo voy a contar 1, 2, 3 y ahí ustedes arrancan. Pero lo primero que van a hacer es buscar el número 1 y le va a poner un círculo. Luego el 2, no lo haga todavía, hermano, no haga trampa. Resistan la tentación. ¿Solo 1 o el 10 también? No, primero el 1, luego van al 2, luego al 3 y luego al 4 y yo voy a ver hasta dónde llegan en 30 segundos. ¿Sí? ¿En los dos cuadrantes? No. Solo en el primero, solo el que está a la izquierda. ¿Sí? Solo en el de la izquierda. Listo, vamos a empezar. 1, 2, 3, adelante. Listo, levanten el lápiz, resista la tentación. Muy bien, ¿hay alguien que llegó al 5? Sí. ¿Hay alguien que llegó al 5? Ok, ¿alguien a 10? ¿Alguien a 15? Oye, 14, muy bien. ¿Allá? Ok, muy bien. 16, excelente. Vamos al que está al lado. Ahora, usted ve que ahí están los números en el mismo lugar, pero ahora hay 4 cuadrantes. ¿Sí los ven? Está dividida la página con una línea vertical y otra horizontal, formando 4 cuadros o 4 cuadrantes. Ahora, no haga nada hasta que yo cuente a 3, pero le voy a dar una instrucción. Miren aquí un momento. Los primeros 6 números están en la parte superior de la página. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 están en la parte de arriba. Pero los próximos 6 números, 7, 8, 9, 10, 11, 12, están en la parte de abajo. Déjeme decirlo de una forma diferente. 6 arriba, 6 abajo. 6 arriba, 6 abajo. ¿Dónde dije que están los primeros 6? Una cosa más que usted debe saber. Esos 6 números, nunca hay 2 números consecutivos que se siguen en el mismo cuadro. O sea que si los primeros 6 están arriba, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y dónde me voy? Abajo. A la 1, a las 2 y a las 3. Alto, listo. Aquí viene la pregunta del día. ¿Cuántos mejoraron la segunda vez y llegaron más lejos, más efectivos? Si no levantó la mano, venga a verme después. Es una broma. ¿Por qué? Y parece sencillo, pero alrededor del mundo recibo diferentes respuestas. ¿Por qué le fue mejor? ¿Por qué llegó más efectivamente, más lejos la segunda vez? Porque tuvimos el mapa. Ok, tenían el mapa, muy bien. ¿Qué más? Que también hubo una explicación de cómo estaban los números. Muy bien, hubo una explicación. Lo que parece, cuando primero lo hace un lío de números, en Puerto Rico dicen un revolú de números.
realmente tenía que... Hay, ¿Cómo va con mayor seguridad al lugar del... ¿verdad? Hay como un sistema o un patrón. Muchas veces en el ministerio, para los plantadores de iglesias que están multiplicando iglesias, parece un lío así. Muchas veces usamos esa aplicación, pero cuando tenemos un sistema, un maestro, pero en la parte cultural, la aplicación sería tener un intérprete cultural, leer libros sobre la cultura a la que vamos a visitar, cómo es que piensan los gitanos, cómo es que piensan los payos, cómo es que piensan los de Rumanía, cómo piensan los franceses, por qué piensan así, y tal vez tener alguien interno que se hace amistad con nosotros, que tenemos amistad y nos puede explicar por qué se dan cosas a un musulmán con un regalo con la mano derecha, pero no con la mano izquierda. ¿Por qué? Explícame eso. Y si tienes a alguien interno, eso te puede ayudar a ser mucho más efectivo en la transmisión del Evangelio. Acá es un chiste y un ejercicio nada más, pero en la vida real les voy a mostrar unos ejemplos de los desastres que pueden ocurrir cuando transmitimos el Evangelio sin inteligencia cultural. Muy bien, vamos entonces a desarrollar un marco mental para una mayor comprensión cultural. Así que ahora vamos al grano y vamos a presentar un esquema que creo que puede ser muy útil para ustedes. Cuando se trata de la interculturalidad, los luteranos de la tradición, la iglesia luterana, hizo un estudio global de muchos años y sacó un precioso documento como un legado a la iglesia sobre la relación de la adoración en contexto cultural. Y trajeron 4 conclusiones. Yo tomé ese documento que se llama Nairobi Statement, ¿sí? La declaración de Nairobi, porque fue en Nairobi donde creo que el tercer año concluyó ese estudio. Y tomé eso y hice un pequeño diagrama porque soy una persona que aprende visualmente, entonces a mí me ayuda a categorizarlo de forma visual. Hice este diagrama y quiero compartirlo con ustedes y luego vamos a pasar lo que nos queda del tiempo mirando cada uno un momento y creo que le va a ayudar a dejar un esquema, no es el único, pero un esquema que desde una perspectiva cristocéntrica del Evangelio puede ser útil al momento de transmitir la fe interculturalmente. La primera dimensión es de que la relación entre la adoración y la cultura, o entre el evangelio y la cultura, es que es transcultural. El culto cristiano pertenece a todos los pueblos y culturas porque el evangelio transciende las culturas y las fronteras culturales. Y aun si sumáramos toda la comprensión de las culturas del mundo, sigue el evangelio siendo transcultural en que es más que, Dios siempre es más que nosotros. Y entonces nuestra comprensión es limitada comparado a lo que es la llenura del evangelio. Pero también podemos mirar abajo que el evangelio siempre es y debe ser contextual. Todo contexto puede ser residencia del evangelio. Todo contexto cultural tiene hechura de Dios, cosas que se pueden afirmar o cosas que se pueden celebrar, pero también cosas que van a necesitar cambio. Entonces el culto el evangelio acá debe tomar forma dentro de cada cultura, expresándose en lenguas, símbolos y prácticas locales, ¿verdad? A veces los misioneros traían hace siglos atrás sus propios instrumentos y pensaban que cualquier otro instrumento era el del diablo y les enseñaban en Quito, Bolivia, en Ecuador, a quemar las zampoñas, las quenas, los charangos y bombos, quitar esa música. Gracias a Dios hoy hay miles de lindos grupos tocando. Una de mis músicas favoritas es la música andina, ¿verdad? Pero antes se pensaba que eso era para los dioses idólatras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el evangelio siempre es contextual. Lo otro es que el evangelio siempre tiene capacidad intercultural y en el Nuevo Testamento lo vemos todo el tiempo. El culto se enriquece al compartir dones y expresiones entre diferentes culturas, aprendiendo uno de otros. Cualquiera de ustedes que entiende 2, 3, 4, 5 idiomas, puede conocer mejor a Dios. Porque si Dios hizo esa otra cultura y usted aprende el lenguaje de esa cultura y empieza a entender en la cosmovisión de esa cultura, usted también conoce mejor a Dios. ¿Por qué?
Porque Dios es el que hizo esa cultura y al conocer la cultura usted puede acercarse más a decir, mira cómo Dios hizo eso en esa cultura, pensando ellos de esa forma. Tal vez la parte más difícil, aunque a veces es la primera donde comenzamos, lo dejé para último, es que el Evangelio también es siempre contracultura. El culto desafía y corrige los aspectos de otra cultura que se oponen al Evangelio. La parte difícil es discernir cuáles de esas cosas son idolatrías, y es muy difícil cuando tenemos que identificarlo en nuestra propia cultura. Todo el mundo rápido, en África adoran estas cuestiones de madera, o el fuego en la montaña, o matan una gallina, y esas cosas que nos impactan. Pero a veces nos olvidamos que nosotros mismos tenemos en nuestras culturas montones de ídolos que están tomando el lugar del Cristo que quiere estar sentado en el trono. Individualismo, hiperconsumerismo, etc. Tengo una lista, ahí se las doy, por lo menos del país del que yo vengo. No me animo a identificar las idolatrías del país suyo. Eso se lo dejo a ustedes. Así que vamos entonces a ver rápidamente esto. Acá ya mencioné que interculturalmente, aunque sepamos de todas esas culturas, Dios siempre transciende eso. La trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios. Voy a pasar rapidito por acá. La contextualización, entonces, una definición de Hasselgrave y Roman es que el objetivo final del trabajador transcultural en la comunicación siempre ha sido presentar el mensaje supracultural del Evangelio en términos culturalmente relevantes. Hay dos peligros que él dice que tenemos que evitar. Uno, la percepción del propio patrimonio cultural del comunicador como si fuera elemento integral del Evangelio. Hay que tener cuidado con eso. Pero también una inclusión sincrética de elementos de la cultura receptora que alteraría o eliminaría aspectos del mensaje sobre los que depende la integridad del Evangelio. ¿Ve? Entonces son dos extremos con los que tenemos que tener cuidado. En palabras sencillas, una, yo vengo con mi maleta y mi maleta viene llena del Evangelio, pero también un montón de cosas culturales. ¿No? Que si vas a predicar en este contexto, en ese país nadie usa corbata, pero tú llegas porque en tu país se usa corbata, insistes en predicar con corbata, pero estás en un país donde no existe la corbata. Pero para ti es parte del Evangelio. Espero que no esté ofendiendo a nadie. Pero hay lugares así. Tengo un amigo que vino después de esta charla, vino un señor mayor y me dijo, hermano Juan, yo era capellán del ejército de Estados Unidos en una de las islas de Micronesia, por allá, en una base. Y mi trabajo era también con la tribu local. Y me hice amigo del jefe de la tribu local. Y allá las personas se visten diferentes, allá es mucho sol, es una isla pequeña. Y dice, nos hicimos tan amigos que al fin confió en mí el cacique y me vino a hablar preocupado. Dice, nosotros somos amigos, te apreciamos mucho, pero tenemos un problema con tu esposa. ¿Qué pasa con mi esposa? Ella trata de hacer todo bien. Lo que pasa es que ella usa unas faldas donde se veían las rodillas. Y ahí en ese lugar, él se quedó asombrado, porque ahí las mujeres no usaban nada en la parte de arriba. Pero la preocupación del cacique era de que se veían las rodillas, y en la costumbre de esa tribu, eso se veía como no tener discreción. Y es una historia real, no estoy haciendo inventos. Sí, gracias, Angélica. Entonces el peligro número uno es venir con la maleta con cosas que no tienen que ver con la cultura receptora. El segundo peligro es querer ser tan dadivoso con la cultura que no identificamos los ídolos que sí pueden haber ahí y empezamos a integrarlo al Evangelio, aceptar cosas y se convierte en un sincretismo, ¿no? Que es la mezcla
de cosas que se convierten en lo que se llama cristopaganismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el evangelio puede ser como el agua. Esta foto me gusta. Es un poco peligrosa porque se puede dar malentendido, pero voy a confiar que me están entendiendo bien. El evangelio puede ser como el agua. Tomará la forma de su recipiente, pero no perderá su esencia. Flexible, pero fiel. En otras palabras, hay muchas cosas que podemos afirmar en todas las culturas. Entonces, en algunas culturas se ve así, en otras así, en otras así y asá. Diferentes colores, diferentes envases, todas llevan agua. Agua de vida, agua de salvación, pero toman diferentes formas en diferentes envases. A mí me es útil esa expresión porque entonces digo, no todos los envases tienen que ser como los que yo prefiero, pero que el agua sea agua, agua pura. Muy bien. Pablo en Atenas usó mucho este aspecto de la transculturalidad, diciendo que aún una fila de ídolos, y cuando había uno sin nombre, se agarró de eso para empezar a explicar el Evangelio de Jesucristo. Increíble que hasta en la Biblia vemos esos ejemplos. Entonces existe lo que se llama relatividad cultural. El relativismo cultural establece que los valores, creencias y comportamientos de un pueblo particular deben entenderse en términos de su cultura y de su contexto propio. No se confunda, no es lo mismo que decir relativismo, porque la perspectiva del relativismo cultural no es la relatividad ética, ¿no? Que en esta situación haz lo que quieras, y en esa no estamos hablando de eso. Muy bien, entonces la gafa de los colores, a veces los profesores de antropología cultural ponen un osito blanco en el medio, pero le dan a algunos estudiantes lentes verdes, a otros azules y a otros rosita, y le dicen, ¿de qué color es el osito blanco? Claro, cuando miran en sus lentes lo ven de un color debido a los lentes. Lo que pasa para nosotros es que aunque parece tan infantil, no nos damos cuenta el grado de lentes tan poderosos que tenemos por nuestro nacimiento, el país de procedencia, el lenguaje, las costumbres que nos inculcaron desde jóvenes, y no nos damos cuenta de que ese no es el centro del mundo. Interpretamos todo desde nuestra experiencia. Entonces ayuda mucho a entender que eso es relativo al otro que tiene otra experiencia. Por ejemplo, sucedió, esto es un ejemplo real, una compañía fue a hacer todo un evento de comida para niños, para bebés, pero las ventas de la comida para bebés fracasaron porque la empresa no entendió una costumbre local. En muchos países africanos los distribuidores ponen en la etiqueta una foto del contenido del envase. Así que al vender frascos con la imagen de un bebé en la portada, nadie los compró. Habían hecho inversiones de miles y miles y miles y fracasó porque le pusieron esas tapas y les daba asco. Tuvieron que rápido cambiar. Creo que reconocen esta compañía. Otro ejemplo. Los portugueses, me van a tener que perdonar, estoy usando un ejemplo de Portugal. Está perdonado, gracias a Dios somos amigos. Pero cuando llegaron los portugueses en la Amazonía, descubrieron una tribu allá, ¿no? Venían con la conquista, estamos hablando más de 100 años atrás, y ellos tienen una verdura que le llaman cazaba, pero es una cazaba particular de esa región, y estas damas pasaban tiempo cortándolo, luego lo ponían en agua, lo dejaban toda una noche en el agua, luego lo volvían a cortar, luego le pasaban por una piedra, luego ponían en el agua de nuevo, como 3 días así, y luego tenían una fiesta deleitándose en esta rica comida. Los portugueses que llegaron dijeron, mira esta gente que está tan atrasada, mira cómo vienen con estas creencias locas, vamos a comer eso nomás. Y comieron eso. Y qué sorpresa se llevaron cuando empezó el parálisis, porque esto lleva un tipo de cianuro que si no haces ese proceso, te deja paralizado y te puede matar. Ellos, claro, llevaban cientos de años donde aprendieron esto. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que evaluamos como algo tonto, tal vez puede salvar tu vida. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero para esta solo voy a decir
lo dejo, ¿no? Lo dejo. No, Lo comparto. ok. Okay. En la Biblia también sucede esto, aún con los mejores teólogos. Nos pasa a todos y tenemos que confrontar esto con humildad. Pero a mí me sorprendió cuando escuché, primero me encanta esta foto. Claro, Jesús está un poquito blanquito, creo que un americano lo dibujó. Hasta ponemos a Cristo en nuestra propia imagen, ¿verdad? La nariz no tan judía, ojos azules. Los hacemos a Dios a nuestra imagen en lugar de nosotros tratar de ser a la imagen de Él. Pero todos conocemos y hemos predicado, hecho estudios bíblicos sobre la mujer samaritana. No voy a entrar en muchos detalles, solo quiero decir esto. Un profesor se dio cuenta, mirando un libro, que las mujeres en Afganistán, cuando leen esta historia, rápido se emocionan y entienden la posición de la mujer samaritana como una mujer que sufre en un mundo de hombres que dirigen la vida de las mujeres. A veces nosotros pensamos que la distancia de tiempo es la que más nos define en cuanto a interpretación bíblica, pero a veces la distancia es más una distancia cultural. En este caso, la mayoría por lo menos de los teólogos en Estados Unidos, Alemania, los europeos, según me dicen, hablan aquí de que Jesús primero señaló su pecado. Hasta algunos de los libros bíblicos, los comentarios bíblicos, gracias, dicen, no era una prostituta, pero casi, o su situación moral, y Jesús quiere mostrarle que tuvo un esposo, 2 esposos, 3 esposos, 4 esposos, y el último, ¿no? Que con el que está ahora, que ni está casado. ¿Qué tipo de mujer será esta? Y le está presentando la dificultad suya para luego poder presentarle la gracia divina, ¿no? Y el perdón de sus pecados. Pero cuando las mujeres de Afganistán leían este pasaje, ellos entendieron, no, esto es un mundo de machos, no sé si se dice así acá, es un mundo donde los hombres deciden quién se casa con quién, y cuando uno se casa y ese ya no la quiere, se la da a otro, y ese se la da a otro, y ese se la da a otro, y el último ni tuvo la valentía o la misericordia o la dignidad de casarse con ella. Una mujer usada y abusada, y ahora Cristo viene a la hora de mediodía, porque las demás mujeres ya lo hicieron por la mañana o por la noche, en la frescura del día, no vienen a mediodía. O todos sabemos que ella llega ahí a mediodía porque está viviendo en una vida de vergüenza. Y no se supone que hable con un hombre, mucho menos con un rabino. Pero Jesús es ese que hace así al mundo de los seres humanos y le da vuelta. La naturaleza del reino de Dios es tal que le da vuelta a todos los sistemas y cuadrados de poder que hemos creado nosotros, y dice algo revolucionario y le muestra a esta mujer, veo tu dolor, veo tu desgracia, veo cómo te han tratado. Pero ¿sabes qué? Ya no va a importar si adoras en esta montaña o en aquella montaña, y más tarde va a decir, donde 2 o 3 están reunidos, ahí en mi nombre, ahí estaré yo presente. Y se le presenta a ella y le dice dónde puede tener agua que dure por toda la vida. Y ella se convierte en una portadora del evangelio, yendo al pueblo a decirle, vengan, he encontrado a alguien que nos puede decir cómo deben ser las cosas. Es una historia increíble, pero miren por qué en Estados Unidos, por lo menos, los valores que hacen interpretar esto son los valores del individualismo, ¿no? La moral individual, y segundo, de que en inglés decimos choice, escogitamiento, ¿se dice? Elección. Selección. O sea que por voluntad propia todos podemos decidir nuestros propios futuros. En el siglo I, esta mujer no podía escoger su propio. Ella no era la que decía, ya no con este hombre me voy con este. Ah, ya no con este me voy. Ese es un mundo que nosotros estamos imponiendo sobre el texto. En ese contexto, la mujer no decía nada. Era un hombre que se la daba a otro, se la daba a otro y se la daba a otro. Y eso cambia mucho con qué tipo de misericordia estamos mirando a la mujer samaritana. Pero nosotros, los varones especialmente,
los teólogos hombres decimos, no, no era una mujer pecaminosa, no era una prostituta, pero casi. ¿Veis qué diferente acercamiento? ¿Dónde está la compasión que Cristo le mostró a esta mujer? Bueno, suficiente, hay mucho más, pero vamos a dejarlo para otro día. Entonces, la parte intercultural, voy a irme a este ejercicio. Pueden, por favor, buscar estas que también tienen al pie de página. Este va a ser el último ejercicio porque ya vamos a ir concluyendo. Quiero que agrupen los siguientes sustantivos que ven ahí y agrúpenlo en 3 o 4 agrupaciones. Cosas que van juntas. Y no lo sobrepiense. Lo que les venga lo más natural, póngale un nombre a esa categoría. ¿Qué va con qué? Una vez que tiene esas 2, 3, 4 categorías, denle un nombre a esa categoría. Quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Muy bien. Pues alguien dígame la categoría más fácil de encontrar ahí. Animales, ¿no? Animales, muy bien. ¿Cuáles iban ahí? León, ballena, vaca. ¿Verdad? León, ballena, vaca, el pez. Muy bien. Otra categoría. Y nuevamente no hay respuestas correctas o incorrectas, es simplemente qué categoría tenía usted. Naturaleza, ¿qué le puso ahí también? La roca, el árbol, muy bien. ¿Alguien más? Humanos. Arbusto. Hay una categoría de humanos. Ahí que puso en la de humanos, la mujer, la niña. Algunos pondrían el ancestro. El hombre, muy bien. Pues miren, quiero que vean esto. En la perspectiva occidental es exactamente como ustedes dijeron, animales, ¿no? Los animales están ahí en azul. En rojo, objetos inanimados, arena, arbusto, roca, árbol. Algunos, no sé si alguien puso seres espirituales, ¿sí? Y los humanos, que algunos mencionaron. Entonces, esta sería una perspectiva occidental muy común, que creo que la mayoría de ustedes, de alguna manera, con pequeñas diferencias, pusieron así. En una tribu en África lo hacen, y así como todos diríamos, sí, esto es bastante normal para nosotros, y consistentemente en diferentes ciudades tendrías los mismos resultados en el mundo occidental. De la misma manera hicieron desde la antropología cultural esta prueba en varios lugares en África, y en una cultura vieron que esto estaba diferente. La vaca iba con la mujer y la niña. Yo no estoy diciendo si es correcto o no, yo estoy suspendiendo juicio, solo estoy observando, ¿verdad? Si fuera un antropólogo o un misiólogo, estoy observando qué es lo que hay antes de hacer algún juicio, pero tengo que aprender qué es lo que hay. Esas son posesiones. Fortaleza, que es uno de los principios de esta tribu que ellos respetan mucho, es la roca, Dios, la ballena, el león, el hombre, porque cada uno en su cuadrante es el más fuerte o el más indestructible. Y los otros son seres espirituales. El ancestro es un ser espiritual. Y cualquiera que ha viajado a ciertos países de África o de países animistas, donde hay mucha cosmovisión animista, sabe
la importancia de entender el poder del respeto a los ancestros y las cosas que se hacen para que no vayas a ofender al espíritu de tu abuelo, tatarabuela, porque esos espíritus te pueden causar, y el temor con el que vive la gente, porque piensan que esos espíritus te pueden hacer daño si no pusiste una vela, si no les diste cigarrillos, o si no les diste un poquito de alcohol, o pusiste algo en un altar. Eso está por todo el mundo. Entonces, si ha viajado, creo que lo conoce. Muy bien. Miren esta experiencia. En el cristianismo a menudo se veía como una religión extranjera en la India, y los conversos cristianos como extranjeros en su propia tierra. No es de extrañar que el cristianismo a menudo fuera malinterpretado. Por ejemplo, los misioneros en India rechazaban los saris rojos para las novias, ya que ese era el color que llevaban los hindúes. En cambio, introdujeron saris blancos, porque todo el mundo sabe que esto simboliza la pureza, sin darse cuenta de que en la India el rojo significa fertilidad y el blanco esterilidad y muerte. Llegamos, ¿verdad? Eso es la valija, eso es llevar la corbata, ¿no? De allá. Otras consecuencias no deseadas. Miren esto, la gente de una parte de África mantenía sus aldeas limpias. Sin embargo, cuando se hicieron cristianos, sus aldeas pronto quedaron llenas de basura. Al investigar, el misionero descubrió que antes temían a los espíritus que creían que estaban en el bosque y que cuando llegaban al pueblo se escondían detrás de los harapos viejos, las piedras, las ollas rotas y otra basura. Pero cuando se hicieron cristianos ya no tenían miedo a estos espíritus y no tenían motivo para retirar la suciedad y los escombros. Ahora, uno puede notar esto y decir, wow, qué pena. La siguiente pregunta sería, ¿la fe cristiana tiene otras enseñanzas que pudieran reemplazar la función que aquí tenían los espíritus inmundos y decir de que hay una teología de cuidado de la creación? Claro, tenemos una riqueza muy grande. En Lausana se enseña mucho el cuidado de la creación porque este mundo le pertenece a Dios. Entonces a veces cuando traemos la fe tenemos que entender que ciertas cosas se van a quedar vacías y hay que sustituir con una teología sana, con una doctrina sana que puede tener la función de mantener limpieza en esta comunidad. Entonces, aquí está el continuum de la contextualización. Esto viene de una clase que tuve el privilegio antes de que él muriera, de tener clases con uno de los antropólogos cristianos más famosos, Paul Hibbert, y él enseñaba que habían 5 funciones: aceptar de un lado, rechazar del otro lado. Esas son las más fáciles. Pero luego hay que saber cuándo modificar o convertir el significado de una costumbre, cuándo crear algo nuevo y cuándo sustituir. ¿Ve? Y todas estas están pasando todo el tiempo. Por ejemplo, en asambleas de Dios, perdón, voy a hacer con mis amigos de las asambleas, somos muy buenos socios con las asambleas en Ecuador. Pero yo no me voy a tomar un vino con un pastor de las asambleas de Dios allá. Imagínense cómo yo me quedé cuando con Seth Bañó me encontré, ¿no? Y Seth Bañó, y acá en España es otra cultura en cuanto a ese tema. Ahora, algunas denominaciones de una manera, otras de otra manera, pero lo que me di cuenta es que en un país la misma institución mira algo de una manera, pero en otro país lo miran de otra manera porque hay este continuum de diferencia entre la contextualización. Y creo que es importante que entonces entendamos, y he visto tremendos ejemplos de gente que ha cambiado a veces su parecer en algo por la causa de la misión de Dios, y cómo han alcanzado a más personas por entender estos conceptos de contextualización. Las asambleas de Dios los admiro, y está aquí Jean Antoine, que es un buen amigo mío en Francia, que son de las iglesias que más están evangelizando, discipulando y plantando iglesias. No sé cuánto, después tal vez escuchemos un reporte de cuántas iglesias se están sembrando, pero es asombroso lo que Dios está haciendo. Finalmente, el aspecto contracultural del evangelio. Había una antigua oración: gracias Dios que no soy un gentil, una mujer o un esclavo. Y cuando usted se fija en Hechos capítulo 16,
cuando todos saben que Cristo no le permite, el Espíritu de Jesús, dice ahí, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esa frase, que no le permite a Pablo seguir en Asia, sino que tiene el llamado macedónico y lo lleva a Filipos. ¿Y se acuerdan de las primeras 3 conversiones que tenemos mencionadas en Hechos 16? Justamente Mujer, una mujer, esclava una esclava y un gentil que le llamamos el carcelero romano. Entonces, hay algo del Evangelio que siempre es contra la cultura. Con esta cierro. Hay una historia muy compartida sobre un antropólogo que propuso un juego a un grupo de niños en una tribu africana. Puso una cesta llena de frutos bajo un árbol y les dijo: quien llegue primero ganará los frutos dulces. Todos se prepararon en una fila y él dijo: a la 1, a las 2 y a las 3, ¡vamos! Pero cuando les dijo que corrieran, todos se tomaron de la mano y corrieron juntos. Cuando llegaron al árbol, se sentaron y disfrutaron de la fruta juntos. El antropólogo venía de una cultura individualista y le estaba hablando a niños de una tribu colectivista y no entendió la diferencia hasta que vio esto en una forma práctica. Creo que un lugar para comenzar, y esto es solo raspando la superficie, pero dejo estos 4 pensamientos con ustedes. 1, trabajemos con otras culturas y el uno con el otro, aún intergeneracionalmente, interraza, interestatus social, estatus económico, estatus educativo, estatus cultural y aún entre nuestras denominaciones. Lo que ofende en un lado, en otro lado tal vez no ofende. Tratemos de entender la perspectiva del otro. Yo vengo de una tribu, de una mafia holandesa reformada. Somos una mafia. Y agradezco mis raíces y tengo mis convicciones. Pero el que el Señor me haya permitido trabajar con 350 o más denominaciones alrededor del mundo, me ha abierto los ojos a lo grande que es Dios y lo chiquito que yo soy. Y que unos hermanos en un lugar hacen de una manera y toman la ofrenda de esta manera, pero aquí la toman de otra manera. Una iglesia de nuestra tribu se dividió por cómo tomar la ofrenda. Y se fueron unos para un lado y otros para otro lado. Imagínense si empiezan a hablar de la Santa Cena y del bautismo. Empecemos con humildad. Esto es a la manera de Jesús. Segundo, hagamos nuestra tarea. Investiguemos, pidamos ayuda de otros y hagamos el trabajo. Tercero, sepamos reírnos de nosotros mismos. Vamos a hacer muchos errores. Yo hice errores de entregarle a alguien una Coca-Cola que nunca había tenido Coca-Cola en el desierto del Sahara. Una tribu allá y los chiquitos nunca habían visto a un blanco. Estamos hablando hace como 30 años atrás. Y llegaron los del París Rally, París Dakar, y trajeron Coca-Colas para todos los que manejaban estos autos que pasaban por este pueblito allá perdido en Mali. Y yo le dije al misionero: ¿puedo llevarle una Coca-Cola al cacique? Me dijo: sí. Entonces fui, la tomé con mi mano izquierda y se la di al cacique. El cacique la recibió y la dejó ahí, no la tomó. Y después yo le dije: Larry, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomó la Coca-Cola? Me dijo: Juan, hiciste un error. ¿Qué pasó? Él te recibió el regalo por respeto a que tú se lo estabas ofreciendo, pero no se la iba a tomar porque se la diste con la mano izquierda. Y la mano izquierda se reserva para cosas inmundas. La mano izquierda es con la que te lavas cuando vas al baño. La mano derecha es con la que se come y con la que se da regalos. Tan sencillo, pero yo hice un error. Hoy, gracias a Dios, me puedo reír de eso. Lamento que haya ocurrido, pero tengo que con humildad reconocer mi error y también estar dispuesto a reírme de que hice un error sencillo y no volver a hacerlo. Y cuarto, recordemos el principio de la hospitalidad. Cuando estoy en tu casa, lo hacemos a tu manera. Cuando estás en mi casa, lo hacemos a mi manera, pero tratamos de mostrar el amor de Cristo de una forma culturalmente inteligente. Espero que haya algo que les haya servido. Muchas gracias.